En la provincia de Corrientes, donde los esteros se extienden como espejos rotos entre los pastizales y donde el calor del verano convierte el aire en algo casi sólido y húmedo. Hay un rancho que la gente del pueblo de Mercedes conoce por un solo nombre. El Rancho del Toro Negro. No porque sea el único rancho de la zona que tiene toros, sino porque el toro negro específico que vive en ese rancho es algo que la gente de Mercedes menciona con esa mezcla particular de orgullo y respeto que los correntinos reservan para las cosas de su tierra que son verdaderamente extraordinarias. Don Segundo Ramírez tenía 67 años y el aspecto de alguien que había pasado toda su vida cerca de animales grandes y que esa proximidad lo había moldeado de maneras que el tiempo lejos de los animales grandes no produce. No era grande. Era más bien mediano con esa compactez de los hombres de campo que trabajan cerca de animales que pueden matarlos y que por eso han desarrollado una economía de movimiento particular. Nada innecesario. Nada brusco. Todo calculado con esa precisión que viene de saber que un movimiento equivocado cerca de ciertos animales es el último movimiento equivocado que uno hace. Las manos grandes y callosas. La piel del color del cuero curtido por décadas de sol correntino. Los ojos color café muy oscuro que miraban el mundo con esa calma particular de los hombres que han aprendido a no sorprenderse de nada porque han visto demasiado como para que algo nuevo los encuentre sin preparación. Vivía solo en su rancho desde hacía 9 años. Desde que su esposa Ramona se fue a vivir con su madre en Paso de los Libres porque el calor correntino de los veranos ya no era para ella y porque 9 años de matrimonio con un hombre que a veces pasaba más tiempo preocupado por el toro que por cualquier otra cosa del mundo eran suficientes para que cualquier mujer razonable buscara compañía más convencional. Sus 2 hijos vivían en Corrientes capital. Llamaban cuando podían. Venían en las fiestas. Y siempre hacían la misma pregunta cuando llegaban. ¿Cómo está el toro? Antes de preguntar cómo estaba su padre. Don Segundo nunca lo había tomado a mal. Entendía perfectamente la lógica. El toro era algo que merecía esa pregunta primero. El rancho se llamaba El Sosiego. Un nombre que don Segundo reconocía como el más irónico que podía tener un rancho con ese toro en particular, pero que su padre había elegido 40 años atrás cuando todavía no había toro y cuando el rancho era exactamente lo que el nombre prometía. Tranquilo. Ordinario. Sin nada que lo distinguiera de los otros ranchos de esa zona de Corrientes. Todo cambió hace 12 años cuando don Segundo fue a una feria ganadera en Curuzú, Coahuila y vio algo que en 30 años de criar ganado no había visto. Un ternero negro. No negro del color que el pelaje de los bovinos produce naturalmente con todas sus variaciones de castaño oscuro y marrón profundo. Negro verdadero. El negro de la noche sin luna. El negro que absorbe la luz en lugar de reflejarla. Con esa calidad en el pelaje que hacía que el animal pareciera estar en un espacio ligeramente diferente al espacio donde estaban los otros animales a su alrededor. Don Segundo lo compró sin negociar el precio. El criador que se lo vendió le dijo algo mientras cerraban el trato que don Segundo recordaría durante los 12 años siguientes. Este animal no es para cualquiera, le dijo el criador. Tiene algo que no supe nunca cómo explicar exactamente. No es agresivo con la gente que lo trata bien. Pero lo que percibe como amenaza para su espacio no lo suelta hasta que termina. Don Segundo asintió. ¿Cuántos kilos va a dar?, preguntó. El criador lo miró. No me preguntes eso, dijo. Pregúntame otra cosa. ¿Qué cosa? Si vas a tener espacio suficiente. Don Segundo compró el ternero. Lo llevó al rancho El Sosiego. Y en los 12 años siguientes el ternero negro se convirtió en lo que ahora era. 940 kilos de toro correntino que en los 12 años de su vida en El Sosiego había demostrado en 4 ocasiones específicas que el criador de Curuzú, Coahuila tenía razón en todo lo que había dicho. Lo que percibe como amenaza para su espacio no lo suelta hasta que termina. 4 ocasiones en 12 años. 2 pumas. Un yacaré que había entrado al campo por el lado del estero. Y una vez un grupo de 3 hombres que habían entrado al rancho de noche con intenciones que el toro había procesado con la misma lógica que procesaba todo. Amenaza al espacio. Respuesta total. Sin negociación. Los 3 hombres habían sobrevivido porque don Segundo había llegado a tiempo. Pero los 3 hombres nunca habían vuelto. Y los 2 pumas y el yacaré no habían corrido la misma suerte. El toro se llamaba Oscuro. No por poético. Por descriptivo.
Era el nombre más exacto que don Segundo había podido encontrar para algo que desafiaba la mayoría de las descripciones más elaboradas. Oscuro vivía en el potrero grande del sector norte del rancho. Un potrero de 20 hectáreas cercado con alambrado de 7 hilos que don Segundo había reforzado 3 veces en 12 años, no porque Oscuro intentara escapar, sino porque don Segundo entendía que ciertas cosas merecen ciertas consideraciones. El toro tenía dentro del potrero lo que necesitaba: agua del arroyo que lo cruzaba de este a oeste, pasto que en Corrientes en las épocas buenas crecía con una generosidad que hacía que el ganado de esa provincia tuviera una reputación que el resto del país reconocía, y el espacio de 20 hectáreas que en términos absolutos era mucho, pero que para un animal de 940 kilos con esa presencia específica a veces parecía pequeño. Lo que más distinguía a Oscuro de cualquier otro toro que don Segundo había criado en 30 años no era su tamaño, aunque su tamaño era excepcional. No era su color, aunque su color era extraordinario. No era su fuerza, aunque su fuerza había quedado demostrada en las 4 ocasiones anteriores de maneras que don Segundo no olvidaría nunca. Era su manera de estar presente. Oscuro en el potrero no pastaba como pastaban los otros bovinos. No se movía de la misma manera. Tenía esa cualidad particular que algunos animales grandes desarrollan cuando han vivido suficiente tiempo en un espacio para sentirlo completamente suyo. Una presencia que llenaba el espacio alrededor de él de maneras que iban más allá de su tamaño físico. La gente del pueblo de Mercedes que venía a ver al toro porque la reputación de Oscuro se había extendido por toda esa zona de Corrientes se detenía siempre en el mismo punto, en el borde del alambrado del potrero norte. Y se quedaba ahí sin hablar durante un tiempo que variaba pero que nunca era corto, mirando al toro negro que a veces los miraba de vuelta y a veces no, pero que siempre hacía que quien lo miraba sintiera que estaba en presencia de algo que pertenecía a una categoría diferente a la que uno espera encontrar en un potrero de Corrientes. Don Segundo lo sabía. Era exactamente eso lo que había visto en el ternero negro en la feria de Curuzuco hacía 12 años atrás y lo que había pagado sin negociar. Esa presencia. La noche en que todo comenzó era una noche de febrero. El verano correntino en pleno. El calor húmedo que en esa región no se va nunca completamente, pero que en febrero alcanza esa intensidad que hace que incluso la noche sea sofocante. Los esteros a 3 kilómetros del rancho haciendo ese sonido constante de ranas y bichos que en Corrientes es la banda sonora de los veranos y que la gente de esa provincia asocia con la normalidad de la misma manera en que la gente de otras regiones asocia con la normalidad sonidos completamente diferentes. Don Segundo estaba en la galería tomando el último tereré del día cuando notó que el sonido de los esteros había cambiado. No había parado. No había desaparecido. Pero había cambiado de calidad de una manera que don Segundo en 67 años de vivir cerca de los esteros correntinos reconoció con la misma precisión con que reconocía las otras variaciones de ese sonido que la experiencia le había enseñado a distinguir. Algo estaba en el campo al norte del rancho. Algo que hacía que las ranas y los bichos de los esteros ajustaran su comportamiento sin parar completamente. Don Segundo puso el tereré sobre la mesita de la galería. Escuchó durante 2 minutos más con esa atención de 67 años de práctica. Luego miró hacia el potrero norte donde Oscuro estaba en algún punto de las 20 hectáreas que el toro habitaba con esa presencia de siempre. En la oscuridad del verano correntino no podía ver al toro. Pero podía escuchar que Oscuro no estaba durmiendo. Los 940 kilos de toro negro se movían dentro del potrero con ese sonido específico de cuando el animal está en estado de alerta activa. No agitado. No nervioso. Alerta. Con esa diferencia que don Segundo en 12 años de convivencia había aprendido a distinguir perfectamente. Oscuro había detectado algo antes que él. Siempre lo hacía. Don Segundo se levantó de su silla. Entró a la casa. Fue directamente al cuarto del fondo donde guardaba desde hacía 6 años la caja de madera que había construido con materiales que había tardado 4 años en reunir y cuyo contenido había estudiado durante los 2 años siguientes hasta conocerlo tan bien como conocía a Oscuro. La abrió. Verificó. Todo en orden. Cerró la caja. La guardó en los bolsillos de la campera de trabajo. Y salió de nuevo a la galería donde el verano correntino seguía siendo verano correntino, pero donde algo en el aire al norte del rancho era diferente a como había sido 20 minutos atrás. Viene esta noche, dijo en voz baja hacia el potrero norte donde Oscuro se movía con esa alerta activa de siempre.
El toro negro en algún punto de las 20 hectáreas de oscuridad respondió con ese sonido bajo y profundo que no era exactamente un mugido sino algo más primitivo y más antiguo que un mugido. El sonido que don Segundo había escuchado 3 veces en 12 años. En las 4 ocasiones anteriores. Siempre antes de que algo que no pertenecía al rancho cruzara el alambrado. Sé, le dijo don Segundo al toro que no podía ver. Ya lo sentí también. Los reportes en Mercedes habían llegado 2 semanas antes. Campos atacados al norte de la ciudad. Animales muertos en 3 propiedades diferentes. Huellas que nadie en el servicio veterinario de la zona podía identificar con ningún animal conocido de la región. Y 2 peones de campo que habían renunciado en la misma semana sin dar explicaciones completas sobre por qué. Don Segundo había escuchado los reportes con la atención de quien reconoce un patrón que ha estudiado aunque nunca lo haya visto en la realidad. Había ido a ver las huellas en el campo de su vecino Ramírez. Las había fotografiado. Las había estudiado durante 1 hora completa agachado sobre el suelo húmedo de Corrientes. Cuando se levantó su expresión era la de alguien que ha confirmado algo que esperaba confirmar sin estar seguro de cómo sentirse al respecto. Fue directamente al rancho. Fue directamente al potrero norte. Se paró en el alambrado mirando hacia las 20 hectáreas donde Oscuro se movía con esa presencia de siempre. El toro se acercó. 940 kilos de negro absoluto caminando hacia el alambrado con ese movimiento que hacía que el suelo de Corrientes pareciera sentir cada pisada. Se detuvo a 2 metros del alambrado. Miró a don Segundo con esos ojos que en 12 años nunca habían dejado de tener esa calidad particular que hacía que quien los mirara sintiera que lo que miraba de vuelta entendía más de lo que debería entender. Viene algo, le dijo don Segundo al toro. Algo que no es de acá. Algo que está atacando los campos al norte y que en algún momento va a llegar al sosiego. Oscuro lo miraba. Cuando llegue te voy a atar al poste central del potrero, dijo don Segundo. No porque no confíe en vos. Sino porque necesito que lo que viene te vea atado. Necesito que piense que sos fácil. El toro siguió mirándolo. Don Segundo conocía esa mirada en 12 años de convivencia. No era una mirada que preguntaba. Era una mirada que esperaba la parte que faltaba. Cuando se acerque lo suficiente te suelto, dijo don Segundo. Y haces lo que sabes hacer. Oscuro bajó la cabeza levemente. Don Segundo había aprendido en 12 años que ese gesto específico en ese toro específico no era sumisión ni obediencia. Era confirmación. El hombre lobo llegó a los alrededores del rancho El Sosiego 3 días antes de la noche de febrero. Venía del norte. De los campos que había atacado en esas semanas moviéndose hacia el sur con esa dirección sin nombre que los llevaba siempre hacia adelante sin que la mente tomara una decisión consciente al respecto. Estudió el rancho durante 3 días desde el monte que bordeaba los esteros al norte de la propiedad. Lo que veía era lo siguiente. Un rancho mediano. Un viejo solo. Ganado ordinario. Un alambrado estándar. Y en el potrero norte de las 20 hectáreas algo que llamó su atención desde el primer momento de observación. Un toro. Negro. Grande. Extraordinariamente grande para cualquier parámetro que el hombre lobo tuviera para evaluar bovinos. Con esa presencia en el potrero que incluso desde la distancia del monte comunicaba algo que la mayoría de los animales que el hombre lobo había observado no comunicaban. Lo evaluó con la rapidez de décadas de evaluar presas y amenazas. Un toro. Grande. En un potrero cerrado. El mayor obstáculo entre él y el viejo y el rancho. El segundo día de observación vio algo que cambió su evaluación inicial. El viejo salió al potrero norte con una soga larga de cuero y ató al toro negro al poste central del potrero con un sistema de nudos que desde la distancia parecía sólido. El toro dejó que lo atara sin resistencia. El hombre lobo observó esto con la atención de quien está registrando información relevante para lo que venía. El toro estaba atado. Lo que significaba que el viejo sabía que el toro era peligroso. Que lo mantenía restringido para poder manejarlo. Que la fuerza extraordinaria de ese animal estaba contenida por esa soga y ese poste. La evaluación cambió de complicado a simple. Un toro atado era un toro que no podía alcanzar lo suficiente para representar una amenaza real para algo con la velocidad que el hombre lobo tenía. El potrero norte con el toro atado al poste central era efectivamente un obstáculo que había dejado de ser obstáculo. El tercer día el hombre lobo tomó su decisión. Esta noche.
Lo que el hombre lobo no podía saber porque nadie se lo había dicho y porque 3 días de observación no eran suficientes para entender lo que don Segundo Ramírez había construido en 12 años de convivencia con Oscuro era esto. El toro atado al poste no era el toro restringido. Era la trampa. Don Segundo supo que esa noche era la noche a las 11:15 cuando Oscuro, que estaba atado al poste central del potrero norte, hizo ese sonido específico que en 4 ocasiones anteriores había precedido exactamente en 4 minutos la presencia de algo que no pertenecía al rancho. 4 minutos. Don Segundo los usó para verificar una última vez los elementos del kit en los bolsillos de la campera. Para caminar hasta el borde del alambrado del potrero norte. Para posicionarse en el punto que había calculado como el más efectivo para lo que venía. Y para hablarle a Oscuro en voz baja en la oscuridad del verano correntino. Hoy es la noche, le dijo al toro atado, que lo miraba desde los 30 metros con esa calma que no era indiferencia sino preparación completa. Lo que viene es diferente a los pumas y al yacaré. Es más grande. Es más inteligente. Va a ver que estás atado y va a pensar que tenés el radio de la soga. No va a calcular lo que pasa cuando te suelto. Oscuro lo miraba. Necesito que cuando te suelte vayas por el punto específico que te voy a indicar, dijo don Segundo. No por donde vos instintivamente querrías ir. Por donde yo te voy a decir. El toro negro en la oscuridad del potrero norte a las 11:19 de la noche de un verano correntino. Confío en vos, dijo don Segundo. 12 años de confiar en vos. Y fue hacia su posición de espera. El hombre lobo cruzó el alambrado norte del sosiego a las 11:23 de la noche. Con esa facilidad de siempre. Los 7 hilos de alambre reforzado cediendo bajo su mano como si fueran hilos ordinarios. Puso los 2 pies en el suelo del rancho. Y vio exactamente lo que había calculado que vería. El potrero norte. El poste central. El toro negro atado. El toro más grande que había visto en cualquier campo argentino atado a un poste de madera con una soga de cuero. Con el radio limitado de movimiento que cualquier soga de esas proporciones producía. Con esa apariencia de animal contenido que hacía que la amenaza que representaba fuera calculable y manejable. El hombre lobo evaluó la situación. Entrar al potrero. Cruzarlo por el lado donde el radio de la soga no alcanzaba. Llegar a la casa del viejo en el tiempo que tardara en cruzar el potrero más el campo entre el potrero y la casa. Simple. Cruzó el alambrado del potrero norte con la misma facilidad con que había cruzado el alambrado principal. Avanzó hacia el lado este del potrero calculando mantenerse fuera del radio de la soga del toro. Oscuro lo siguió con la vista desde el poste central. Sin moverse. Sin hacer ningún sonido. Con esa calma que el hombre lobo interpretó como la calma de un animal que sabe que está restringido y que por eso no puede hacer nada más que mirar. El hombre lobo estaba a 40 metros del toro cuando don Segundo silbó. Un silbido corto y específico que en 12 años Oscuro había aprendido a reconocer como la única señal que don Segundo usaba en las situaciones donde las palabras ya no eran suficientes. La soga que ataba a Oscuro al poste cayó al suelo. Porque no era una soga que ataba. Era una soga con un nudo de liberación que don Segundo había diseñado específicamente para este momento. Un nudo que se mantenía porque la tensión de Oscuro contra él era la misma tensión que lo mantenía. Y que se liberaba instantáneamente cuando don Segundo tiraba del extremo que él controlaba desde el borde del potrero. Oscuro no necesitó ni un segundo para procesar que estaba libre. 12 años de saber exactamente lo que era y exactamente lo que podía hacer no necesitaban procesamiento adicional. Giró hacia el hombre lobo. Y arrancó. 940 kilos de toro negro correntino en plena carrera en el terreno que conocía completamente desde hacía 12 años. No era la velocidad que un animal de ese tamaño parecería poder alcanzar si uno lo evaluara únicamente por sus dimensiones. Era la velocidad que produce la combinación de masa muscular extraordinaria con el conocimiento perfecto del terreno bajo las patas y con la motivación absoluta de algo que ha identificado una amenaza para su espacio y que ha decidido que esa amenaza no va a continuar existiendo. El hombre lobo procesó lo que estaba ocurriendo en menos de un segundo. El toro no estaba atado. La soga había caído. 940 kilos de negro absoluto venían hacia él a una velocidad que contradecía cualquier evaluación previa. El hombre lobo intentó apartarse hacia la izquierda con la velocidad que era parte de lo que era. Oscuro había anticipado ese movimiento. No porque fuera psíquico.
Porque en 12 años de vivir en ese potrero había visto a los pumas intentar ese mismo movimiento hacia la izquierda cuando los cornadas y los había aprendido a anticipar con la precisión del animal, que conoce su terreno mejor que cualquier cosa que entre a él sin ese conocimiento. El impacto fue algo que don Segundo desde el borde del potrero sintió en el suelo bajo sus pies. El hombre lobo fue lanzado hacia la derecha con una fuerza que tenía detrás de sí 940 kilos moviéndose a la velocidad que Oscuro había alcanzado en esa distancia. Cayó. Oscuro no se detuvo. Giró con esa agilidad que los toros de esa contextura tienen cuando el terreno es suyo y cuando lo que enfrentan no ha tenido la precaución de no caerse en ese terreno. Y el segundo impacto fue diferente al primero. El primero había sido la cornada del ataque inicial. El segundo fue diferente. Fue Oscuro posicionando al hombre lobo exactamente donde don Segundo le había indicado en esos 4 minutos de conversación en voz baja antes de que todo comenzara. El punto específico del potrero donde don Segundo había distribuido los elementos del kit esa tarde. Los mismos elementos que en otras historias habían sido aplicados directamente por el cazador en el momento del enfrentamiento. Esta vez el cazador había usado algo diferente. Había usado al toro. Porque don Segundo en 6 años de preparar el kit y 2 años de estudiar su contenido había llegado a una conclusión que nadie más había llegado antes porque nadie más había tenido a Oscuro. Los elementos no necesitaban ser aplicados por el cazador directamente. Necesitaban hacer contacto con la criatura en los puntos específicos. Cómo se producía ese contacto era secundario. Y 940 kilos de toro negro posicionando a la criatura exactamente donde necesitaba estar era considerablemente más efectivo que cualquier movimiento que don Segundo de 67 años pudiera ejecutar personalmente. El tercer impacto. El cuarto. Oscuro trabajando con esa precisión de 12 años de conocer ese potrero y de 4 minutos de instrucción específica de don Segundo sobre los puntos donde el contacto necesitaba ocurrir. Cada impacto en el punto correcto. Cada contacto activando lo que el kit había preparado para activar. Y el efecto acumulado de 4 contactos en 4 puntos específicos comenzando a hacer lo que don Segundo había calculado que haría. Don Segundo silbó de nuevo. Un silbido diferente al primero. Más largo. Más sostenido. La señal que en 12 años Oscuro había aprendido a reconocer como suficiente. Que lo que había iniciado estaba produciendo lo que tenía que producir y que el siguiente paso era del humano. El toro se apartó. No lejos. A 10 metros. En posición de segunda respuesta si era necesaria. Mirando. Con esa presencia imponente de siempre. Don Segundo avanzó hacia la criatura que estaba en el suelo del potrero norte del sosiego experimentando el efecto acumulado de 4 contactos en 4 puntos específicos y que en sus ojos amarillos que parpadeaban con esa irregularidad específica mostraba los primeros signos del proceso que seguía. Sacó el primer elemento adicional del kit. Lo aplicó. El segundo elemento. El tercero. El protocolo completo ejecutado con la precisión de 6 años de preparación y 2 años de estudio. Y el proceso que seguía al protocolo completo comenzó de la misma manera gradual y sin drama de siempre. Algo que había sido una cosa durante mucho tiempo recordando que había sido otra cosa antes. Cuando terminó lo que había en el potrero norte del sosiego a 5 metros de don Segundo y a 10 metros de Oscuro que seguía en su posición de segunda respuesta era un hombre. De mediana edad. Con el cabello oscuro. Con la ropa hecha jirones. Con esa expresión de quien acaba de despertar en un lugar completamente inesperado. El hombre miró sus propias manos. Luego miró a don Segundo. Luego miró a Oscuro. Y don Segundo vio algo en la expresión del hombre cuando miró al toro negro de 940 kilos parado a 10 metros que ninguna de las otras historias similares habría producido porque ninguna de las otras historias tenía a Oscuro. Asombro puro. No por lo que había ocurrido con él. Por el toro. ¿Qué es eso?, dijo el hombre en voz baja. Oscuro, dijo don Segundo. Un toro correntino. 12 años en este potrero. El hombre no apartaba los ojos del toro negro. Nunca había visto nada así, dijo. Don Segundo miró a Oscuro con la satisfacción tranquila de 12 años de saber exactamente lo que tenía. Poca gente lo ve y lo entiende, dijo. Normalmente solo ven un toro grande. El hombre miró a don Segundo. Yo vi un animal atado y pensé que era fácil, dijo. Don Segundo asintió. El error más común, dijo.
Ver lo que parece y no ver lo que es. En la cocina de la casa del rancho El Sosiego, don Segundo preparó tereré con esa economía de movimientos de siempre. Le alcanzó uno al hombre que se había sentado en la silla junto a la ventana que daba al potrero norte, donde en la oscuridad del verano correntino oscuro había regresado a algún punto de sus 20 hectáreas con esa presencia de siempre. ¿Por qué lo ató?, preguntó el hombre finalmente. Porque necesitaba que lo vieras atado, dijo don Segundo. Necesitaba que pensaras que era fácil. Que te acercaras lo suficiente para que el toro pudiera hacer lo que necesitaba hacer en los puntos correctos. El hombre procesó eso. Me usó como presa para atraer al toro, dijo. No, dijo don Segundo. Usé al toro para atraerlo a usted a los puntos correctos. Es diferente. El hombre lo miró. ¿Cuánto tiempo preparó esto? La caja con los elementos 6 años, dijo don Segundo. El estudio del contenido 2 años más. Y a oscuro 12 años de construir la confianza suficiente para que ejecutara instrucciones específicas en una situación que nunca había enfrentado antes. El hombre miró por la ventana hacia el potrero norte, donde oscuro era invisible en la oscuridad, pero cuya presencia se sentía de la misma manera que se siente la presencia de ciertas cosas que no necesitan ser vistas para ser completamente reales. ¿El toro entendía lo que hacía?, preguntó. Don Segundo tomó su tereré. Oscuro entiende lo que necesita entender, dijo. 12 años de convivencia producen un entendimiento que no tiene nombre exacto en ningún idioma, pero que es completamente real. No es obediencia. No es entrenamiento. Es algo más parecido a la comprensión compartida de dos seres que han vivido juntos el tiempo suficiente para saber lo que el otro necesita sin que ninguno tenga que explicarlo completamente. El hombre lo miró durante un tiempo largo. ¿Por qué no me mató? Don Segundo consideró la pregunta honestamente. El toro hizo lo que era necesario para que el protocolo funcionara, dijo. El protocolo no incluye matar. Incluye hacer posible lo que usted está experimentando ahora. Si el toro lo hubiera matado, el protocolo no habría podido completarse. ¿Y usted? Yo tampoco, dijo don Segundo. Lo que había que terminar era lo que usted era. No usted. ¿Cuál es la diferencia? Don Segundo miró por la ventana hacia el potrero norte. Oscuro sabe la diferencia, dijo. Por eso hizo lo que hizo de la manera en que lo hizo. No más. No menos. Exactamente lo necesario. El hombre siguió la mirada de don Segundo hacia la ventana. En la oscuridad del verano correntino, el potrero norte era invisible excepto por el sonido específico de Oscuro moviéndose con esa presencia de siempre. ¿Puedo verlo mañana de día?, preguntó el hombre en voz baja. Don Segundo lo miró. De día es otra cosa, dijo. De día es simplemente el toro más extraordinario que va a ver en su vida. El hombre se quedó en el rancho El Sosiego durante 3 días. Don Segundo le dio lo que necesitaba. La habitación del fondo. Comida correntina que preparaba con esa economía de quien cocina solo desde hace años. Ropa de trabajo que le quedaba más o menos bien. Y el tiempo de sentarse en la galería mirando el potrero norte, donde Oscuro se movía con esa presencia que hacía que mirarlo fuera algo diferente a mirar a cualquier otro animal. El segundo día a la mañana don Segundo lo llevó al borde del alambrado del potrero norte. Oscuro estaba en el sector oeste de las 20 hectáreas pastando con esa calma que los animales tienen cuando han completado algo y han vuelto a lo ordinario. El hombre lo miró durante un tiempo largo sin decir nada. Oscuro en algún momento levantó la cabeza del pasto. Los dos se miraron desde los 50 metros que los separaban. El toro negro de 940 kilos y el hombre que esa noche había sido algo diferente mirándose en la mañana correntina con el sol ya caliente a las 8 de la mañana y los esteros haciendo su sonido constante a lo lejos. No es lo mismo de noche, dijo el hombre finalmente. No, dijo don Segundo. De noche es lo que hizo lo que hizo. De día es lo que es. ¿Cuál es la diferencia? De noche cumplió una función. De día existe. El hombre procesó eso durante un tiempo. ¿Sabe lo que le hizo a usted?, preguntó señalando hacia el hombre. Don Segundo pensó en la respuesta honestamente. Sabe que algo cambió en el rancho, dijo. Sabe que lo que acechaba ya no está acechando. Y sabe que lo que está parado junto al alambrado ahora es diferente a lo que cruzó el alambrado anoche. Oscuro distingue esas cosas mejor que la mayoría. ¿Cómo lo distingue? Don Segundo miró al toro. No lo sé exactamente,
dijo. 12 años viviendo con él y todavía hay cosas que no entiendo completamente. Eso también es parte de lo que hace que valga la pena. La mañana del cuarto día el hombre dijo lo que don Segundo sabía que diría. Me voy hoy, dijo durante el tereré de las 6. Sí, dijo don Segundo. Fueron juntos hasta el portón principal del rancho. Don Segundo le dio el sobre con lo que había. Y una foto que sacó del bolsillo de la campera donde la había guardado esa mañana temprano antes de que el hombre se levantara. Una foto de Oscuro. Tomada hace 3 años en el Potrero Norte con el sol de corrientes de la tarde que hacía que el negro del toro tuviera esa calidad de absorber la luz que don Segundo nunca había podido capturar de él. Todo en ninguna foto pero que en esta estaba más cerca que en ninguna otra. Para que tenga algo de esta noche, dijo don Segundo. Aunque sea la imagen del que hizo posible que esta noche ocurriera de la manera en que ocurrió. El hombre tomó la foto. La miró durante un tiempo. Vi un animal atado y pensé que era fácil, dijo. Sí, dijo don Segundo. Era el animal más peligroso del rancho. El más peligroso y el más extraordinario, dijo don Segundo. Las dos cosas al mismo tiempo. Eso también es parte de lo que es. El hombre dobló la foto con cuidado. La guardó en el bolsillo de la campera que había sido de don Segundo. Se giró hacia el portón. Se detuvo. Miró una vez más hacia el Potrero Norte donde Oscuro era visible en la distancia pastando con esa calma de siempre. El toro levantó la cabeza. Los dos se miraron por última vez desde esa distancia en la mañana correntina. Luego el hombre abrió el portón. Y caminó hacia el norte por el camino de tierra que llevaba al pueblo de Mercedes. Don Segundo lo vio alejarse hasta que la figura desapareció en la curva del camino entre los pastizales correntinos. Luego miró a Oscuro. El toro negro de 940 kilos que volvió a bajar la cabeza al pasto con esa indiferencia majestuosa de quien ha completado lo que tenía que completar y que ahora simplemente existe en él. Espacio que es suyo. Bien hecho, dijo don Segundo en voz baja desde el portón. El viento caliente del verano correntino llevó las palabras hacia el Potrero Norte donde Oscuro pastaba sin mirar. Sin necesitar mirar. 3 semanas después el encargado del servicio veterinario de Mercedes fue al rancho El Sosiego para el control rutinario de ganado que hacía cada 4 meses. Se sentó en la galería con don Segundo. Tomaron tereré. Don Segundo, dijo el veterinario después de un rato. ¿Sabe qué se calmó todo? ¿Qué cosa? Las cosas raras que estaban pasando. Los campos atacados. Las huellas. Los peones que renunciaban. Todo se calmó. Exactamente hace 3 semanas según los productores de la zona. Qué bien, dijo don Segundo. El veterinario tomó su tereré. ¿Usted sabe algo de eso? Don Segundo miró hacia el Potrero Norte donde Oscuro se movía con esa presencia de siempre. Sé que ciertos animales sirven para ciertas cosas que uno no siempre puede explicar completamente, dijo. Y que a veces lo que parece un toro atado es exactamente lo contrario de un toro atado. El veterinario lo miró durante un momento. Luego miró hacia el Potrero Norte donde Oscuro era visible en la distancia. El animal más peligroso del rancho, dijo en voz baja. Don Segundo lo miró sorprendido. ¿Cómo lo sabe? El veterinario casi sonrió. Llevo 10 años viniendo a este rancho a controlar ese toro, dijo. 10 años aprendiendo a no subestimarlos. Don Segundo asintió. Nadie que lo conoce bien lo subestima, dijo. Solo los que no son de acá. El veterinario asintió. Los de afuera siempre cometen ese error. Siempre, confirmó don Segundo. Esa noche don Segundo hizo algo que no había hecho desde hacía tiempo. Sacó una silla al borde del alambrado del Potrero Norte. Se sentó ahí en el verano correntino con su tereré y el sonido de los esteros a lo lejos y el cielo que en esa zona de corriente sin contaminación lumínica era una extensión de estrellas que hacía que el universo pareciera perfectamente accesible. Oscuro se acercó. El toro negro de 940 kilos que en 12 años nunca había cambiado en lo esencial pero que había ido creciendo en las maneras que los animales extraordinarios crecen cuando se les da el tiempo y el espacio para hacerlo. Se detuvo a 2 metros del alambrado. Miró a don Segundo con esos ojos que en 12 años nunca habían dejado de tener esa calidad que hacía que quien los mirara sintiera que lo que miraba de vuelta entendía más de lo que debería entender. 12 años, dijo don Segundo en voz baja.
12 años de construir esto. El toro lo miraba. Y lo que vino anoche vio un animal atado y pensó que era fácil. El sonido de los esteros. El calor del verano correntino. Las estrellas. El error más caro que cometió en su vida, dijo don Segundo. Oscuro bajó la cabeza levemente. Don Segundo lo miró. Y sonrió. La sonrisa tranquila de alguien que ha hecho lo que tenía que hacer de la manera correcta y que en la noche del verano correntino junto al potrero norte del rancho El Sosiego con el toro más extraordinario de toda esa provincia parado a 2 metros del alambrado siente exactamente lo que debería sentir. Que valió la pena. Que siempre valió la pena. Don Segundo Ramírez vivió otros 11 años en el rancho El Sosiego. Oscuro vivió hasta los 16 años, lo que para un toro de esas características era una vida larga y completa. Murió una mañana de octubre en el potrero norte con esa calma con que se van las cosas que han sido completamente lo que eran durante todo el tiempo que tuvieron. Don Segundo lo enterró en el sector oeste del potrero donde el arroyo cruzaba y donde el pasto crecía con más generosidad que en ningún otro punto de las 20 hectáreas. 3 meses después don Segundo fue a Curuzú, Cuatiá. No a la misma feria donde había encontrado a Oscuro. A un criador específico que llevaba años buscando y que un conocido de un conocido le había dicho que tenía algo que no era ordinario. Volvió al rancho con un ternero. No negro exactamente. De un color oscuro tan profundo que en cierta luz parecía negro y en otra tenía reflejos que ningún negro ordinario tiene. Lo puso en el potrero norte. Lo miró durante un tiempo. Y le dijo lo mismo que le había dicho a Oscuro el primer día. Que ese potrero era suyo. Que el sosiego era suyo. Y que cuando llegara el momento haría lo que tenía que hacer exactamente como lo había hecho el que había vivido ahí antes. El ternero lo miró con esos ojos que ya tenían algo que don Segundo reconoció de inmediato. La caja de madera con el kit volvió al cuarto del fondo. Lista. Por si acaso. En cuanto al hombre que había caminado hacia el norte por el camino de tierra de Mercedes esa mañana de febrero con la foto de Oscuro en el bolsillo de la campera de don Segundo, nadie en el pueblo lo vio. Pero el conductor del colectivo que hacía la ruta de Mercedes a Corrientes Capital una vez le contó al encargado de la terminal que había recogido a un hombre en la ruta. Un hombre de edad difícil de precisar que venía del campo con ropa de trabajo, que había visto mejores tiempos. Que había subido al colectivo sin preguntar el precio. Que había sacado una foto del bolsillo y la había mirado durante un buen rato antes de guardarla de nuevo. Y que cuando el conductor le preguntó qué estaba mirando, el hombre había dicho simplemente un animal. El conductor había intentado ver la foto pero el hombre ya la había guardado. Solo dijo que era el animal más extraordinario que había visto en su vida. Antes de quedar dormido mirando el paisaje correntino pasar por la ventanilla hacia el norte que él conocía de una manera que ya era completamente diferente a como lo había conocido antes. Los esteros de Corrientes siguieron siendo los esteros de Corrientes con su sonido constante de ranas y bichos que en esa provincia es simplemente el sonido de la normalidad. Y en un rancho llamado El Sosiego a las afueras de Mercedes un ternero oscuro que con los años sería algo que la gente del pueblo conocería con el mismo respeto tranquilo con que había conocido a Oscuro pastaba en el potrero norte aprendiendo las 20 hectáreas que eran suyas. Con toda la vida por delante para convertirse en lo que tenía que convertirse. Y con un alambrado de 7 hilos reforzado 3 veces que podía parecer suficiente para contenerlo, pero que cualquiera que llegara de afuera sin saber lo que sabía la gente de Mercedes aprendería. Eventualmente que no era exactamente lo que parecía. Igual que todo en ese rancho. Igual que siempre.